Facu, querido, ¿qué haces, papá? ¿Me escuchás, no? Maestro, ¿cómo dice que le va a Dani? Tanto ¿Qué haces, tiempo. papá? ¿Todo bien? Estoy medio alto acá, me parece que me voy a acomodar un poco mejor, Sí, porque si no se apunta mucho. ahí vamos. ¿Cómo andás vos? Bien, Ahí lo voy a poner. Dani, muy bien. Contento, entusiasmado con este encuentro, con esta charla. Sí, vos sabés que te venía viendo últimamente los directos y justo me dijiste, che, loco, tenemos que hacer una charla como aquella vez, ¿no? Creo que hicimos, no me acuerdo si una o dos, no me acuerdo, me parece, dos. Sí, hicimos dos veces ya. Me gusta cuando te pones reflexivo, a mí me gusta eso. Uno pensaría ¿Sí? que es, sí, porque es para, la reflexión es para la mente, pero también es para mirarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Reflexionar. ¿Viste? ¿Qué es flexionar? Y bueno, una varilla que vuelve, ¿no? Que se flexiona, que se mira a sí mismo. Ese es el espacio, a mí me gustan esos espacios. Cuesta mucho hoy en la dinámica de la aceleración tener un espacio así, viste, esto, sobre todo en estas redes, por lo cual te felicito porque lograr que gente se mantenga atrapada, en el sentido atrapado bien visto, ¿no? No en el sentido de que está sujeta, sino que se mantenga por una Expectante. hora, 40 minutos, 45 expectante, en este tipo de redes que es de 15 segundos, de 20, de 30 segundos, de un minuto, es muchísimo, ¿eh? Y eso es un gran desafío que pocos logran, ¿eh? Siempre uno a veces en un principio lleva un pico y después se van. Digo esta red social porque, bueno, en YouTube es distinto, pero Instagram es, y sobre, me imagino TikTok, ¿no? Aquellos que hacen vivo en TikTok. Así que te felicito por eso. Eso creo que me parecía que se me vino a la cabeza decirte, porque a mí me gusta cuando se reflexiona y cuando la gente se mantiene ahí, se mantiene firme. Qué grande. Bueno, gracias, Dani. La verdad que me resuma lo que me decís. Está buenísimo. En este tiempo estuve aprendiendo mucho de eso, ¿viste? De transmitir eso, ¿no? Como de transmitir mis vivencias a través de lo que yo mismo voy aprendiendo de la vida, ¿no? A veces me pasó mucho de subirme al pony, por decirlo así, y también me han pasado cosas en la vida, decir, bueno, acá vamos a bajar un poquito y transmitirlo desde otro lugar. Así que me resuma lo que me decís, amigo. Me resuma, gracias. Es- Ese es de alguna manera es el recorrido de cada uno. No queda otra. Esta famosa que nosotros decimos, ¿no? Objetiva subjetividad o subjetiva objetividad, ¿no? Las dos cosas simultáneas. Es muy complejo eso porque la vida se vive en primera persona, pero simultáneamente uno sabe que hay elementos que comparte con el resto, Ahí va. ¿no? Muy bueno. Muy Y bueno. eso es simultáneo. El tema es encontrarse en ese otro, pero siendo uno mismo, es lo más difícil. Lo más difícil es ser uno mismo, es más fácil ser el otro, porque el otro, eh, porque no tengo que hacer nada, porque no tengo que recorrer el camino, porque ya ser el otro es simplemente que el otro me diga lo que hay que hacer. Incluso Ahí porque va. el otro me va a decir, y esto es lo que pasa en la sociedad, ¿no? Cuando el otro me dice lo que tengo que hacer, también, así como me manda, viste que dicen, pero yo no quiero ser un esclavo. ¿Saben qué? En realidad es más sencillo y es más difícil conducir su propio destino. Porque así las responsabilidades, como las famosas culpas o las famosas entrelazadas allá, las, los cargos, las cargas que se le da al otro también son ambas. Es decir, conducir implica hacerse responsable de uno mismo, tanto de las buenas como de las malas. Ahí Entonces, va. lo más fácil es que el otro me diga, total, si yo lo hice mal, el otro o me indicó mal o yo lo interpreté mal y la decisión fue del otro. Y Ahí eso es va. muy complejo, ¿eh? Es muy complejo. Bueno, gran aprendizaje en la tierra ese, ¿no? A veces, yo siempre digo que cuando escucho, ¿no? O, cuando era más chico y escuchaba esto de ser tú mismo, o aprende a ser tú mismo, conócete a ti mismo, uno lo toma como una frase ya hecha, pero es un camino, es un recorrido eso. Digamos, no es un camino que uno va emprendiendo para conocerse a uno mismo para aprender después a validarse en eso, ¿no? Que va conociendo de sí mismo y aceptarse en ese lugar de, de conocerse uno mismo. Sí, sí, me encanta lo que compartís. No, claro, y eso, vos Perdón, sabés que no puede es... ser que Sí, está, dale. no, puede ser que está, ¿cómo se llama? El ¿Cómo se Rafa. dice?
El El Rafa Rafa, Currado, ¿puede? Sí, sí lo vi y le mandamos un abrazo grande. un abrazo grande, Rafa. También te sigo mucho, amigo. Me encanta el Rafa, cómo expone también un crack. Así que le mandamos un gran abrazo. Sí, Rafa, un fenómeno. Ese es más bueno, ese es más bueno. Es como vos, son buena gente ustedes, ¿viste? Yo tengo un perfil medio, medio pero es hasta que me conocen, es hasta que me conocen. Lo que yo quería decirte respecto a esto es, Contame, eh, Dani, contame. no es tan sencillo eh, decir algo y ayudar a otro, ¿eh? Porque también cuando uno tiene la responsabilidad de saber que el otro te cree, que Ahí el va. Qué otro, bueno esto. que Qué el bueno otro esto. te comprende, que el otro te sigue, entonces uno tiene que tener una responsabilidad. Hoy hay mucho esta cuestión de, bueno, seguidores como de lata y no hay responsabilidad total, son redes sociales. Wow, Y no es qué bueno tan esto, así, Dani. porque fíjate, yo te digo porque lo debatimos incluso en los grupos. Hoy se dice Ujú. mucho, no me crean nada, investíguenlo por ustedes mismos, ¿no? Se dice mucho eso. Y nosotros decimos que no. Lo charlé con un muchacho de la radio, Gabriel Valledor, de la radio esta de ahí, ¿cómo se llama este lugar donde está Capilla del Monte? La radio Capilla del Monte. Y él me decía, Dani, ¿por qué dicen eso? Le digo, no, yo no lo he dicho, pero comprendo por qué lo dicen. Yo entiendo que tiene que ver con la información. Pero ¿saben qué? También hace bien creer. Hay una canción, no sé si te acordás, que siempre la citamos, que Iru, le mandamos un abrazo a Iru de Nur para Todos, la ponía por allá el 2017-18, que era ¿en quién creer, en quién confiar? Obvio. Sí, sí, la conozco. Claro, esa canción es porque uno viene herido del mundo, de la información, o de lo que venía, o de donde procedía, herido, porque creyó y fue golpeado, fue engañado, traicionado, bueno, a percepción individual, ¿no? Puede ser cierto o no, va más allá de eso. Y fue todo eso. Entonces, es como el dicho, ¿no? Aquel que ve, que se quemó con leche y ve una vaca y llora, ¿no? Entonces, claro, de repente, como venimos heridos de todo eso y creímos profundamente en algunas cosas, y después nos dimos cuenta que no, pensamos que está mal creer. Fíjate, llegamos a un punto que hoy está mal creer, pareciera. Y yo me gusta rescatar eso. No, creer es uno de los grandes desafíos del misterio de amor y el misterio de la guerra, ¿no? Digo la guerra en el sentido de al atravesar el recorrido, ¿no? Que se entienda una guerra de ese punto de vista. Yo sé que cuesta mucho esa palabra. ¿Y por qué? Porque el creer es el espalda con espalda. Y en el amor con la amada y en la guerra con el camarada. Es el que podés apoyarte en el otro y te pones de espalda y sabes que estás cubierto. En el flanco, en el otro flanco, el otro 180 grados está cubierto. Y no te queda otra que creer. Entonces yo, claro, yo creo en lo que dice Facu. Quizás no comparta, no sé, el 20%, el 50%, el 70% de lo que dice. Ese es el punto. El problema es, claro, creímos en una información, no sé si en el individuo y en el otro. Me parece que Ahí va. creímos en una institución, en una información, en un status quo. Y claro, ese status quo buscaba lo suyo, lo propio del status quo, no lo tuyo, no lo individual, no la individuación que dice Jung. Que ojo que no es Ahí va. individualismo, ¿no? Estamos en vísperas de esta época individualista que no se trata de eso. Uy, Dani, perdón, me encantó eso que Dale, dijiste. No, 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 después si querés, ahondame ahí dale. porque me encantó esta parte. Te compartí esto, que es importante también. Estamos justamente diciendo esto, no, descarten al mensajero, quédense con el mensaje. Es perverso un poco eso, ¿no? Porque es descartar mi persona en sí, ¿no? O sea, es como, yo no importo, no importa mi trabajo interior, no importa nada de mí, ¿no? O sea, importa solamente que lo que estoy compartiendo, no, es importante todo, ¿no? Son las dos cosas. Y va. Yo no digo creer a ciegas. La verdadera fe, para recuperar nuestra cultura occidental, que la tenemos, nos guste o no, y está sobre nuestra mente, porque es así, porque incluso a muchos que hemos salido de esas doctrinas, nos vemos, hablamos, nos encontramos, nos analizamos sobre la moral. Y esa moral está construida desde allí. No es que está bien o mal, es lo que es. Bien. Ver las cosas como son implica eso, dar respuesta a lo que te tocó. Como dice la canción, ¿no?
Te toco el tiempo que te ha tocado, dice la canción, de creo que Ciro y los persas. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate vos que respecto a eso, que te tocó esto, la respuesta a eso implica esto. La verdadera fe era la pistis, aquella pistis griega, bueno, en el hebreo es emuná, que significa la certeza. Y vos sabés que yo he subido no hace mucho un video donde justo hablaba de mi viejo, y yo recuerdo esas charlas con mi viejo, falleció en el 2022, pero me decía algo muy importante siempre. Me decía, porque yo traía información de otra, ¿viste? Y me decían, ¿sabes qué, hijo? Vos sabés que yo no. Todo eso que vos decís, pero yo sé que vos estás siguiendo tu recorrido y sos verdadero. Entonces yo creo en vos, hijo. Y eso era más importante que el canal encima, porque eso ya nos conectaba, eso ya era lo cierto. Y eso era creer en el otro. Que cada uno, y eso para nosotros es muy importante, y cuando digo nosotros me incluyo con algunos camaradas, ¿no? Sobre todo mínimo de cuadrantes, porque hay un ateísmo del individuo, aunque se hable del individualismo, que implica que, por ejemplo, Facundo mañana dice, ¿saben qué? Todo esto que yo hablé hasta hoy no coincido, me acabo de dar cuenta, y de repente tenía, no sé, suponete, 40.000 seguidores y de repente tiene 20, porque todos se enojaron. Entonces, claro, no seguías a Facu, no seguías lo que decía Facu, entonces yo entiendo eso, no es que está bien o mal, por supuesto que uno trata de encontrarse con los afines, pero a mí me gusta que sigan a Facu. A ver, Facu es verdadero en lo que hace, en lo que dice. Él está siendo genuino, aún con su buena información, mala información, su propia línea, su propio linaje, lo que traiga, lo que tenga para dar. Y desde ese punto de vista, yo me quedo con eso. Nosotros le hemos de llamar ateo del individuo, ¿no? Porque Facu, fíjate, parece que Facu es otro cuando está en este contexto, por supuesto que lo va a alterar el contexto, y es otro cuando está en este otro contexto, y es otro, o en realidad es él. Y lo que está transitando es el contexto, justamente. No digo que no lo afecte porque va a cambiar de postura, pero Muy lo que bueno eso, importa muy bueno. es, claro, lo que importa es si en esencia él es él, en ese lugar, en ese instante, en ese kairos, como se dice. Eso a Ahí mí me va. interesa. Esa es la valía del individuo y es el que puede construir comunidad. Porque ahí se encuentra el individuo detrás de todas esas máscaras y personajes, siendo él con otra información, con otro recorrido, con otra amplitud, eh, nada, donde se encuentra. Y eso para nosotros es muy importante. Sin eso no se puede construir, no se puede construir comunidad. Sin la valía del individuo. Es la famosa foto, viste que hoy el sistema busca la foto. Es más, busca la foto para sacarte una foto y después cuando vos hiciste otro recorrido y estás en otro Cambiaste. lugar, te Claro, dicen, pero vos no eras. ahí va. Eso se llama fíjate, el relantecer de la liberación del individuo. Porque busca, No, cuando alguien te cita la foto, claro, te busca que vos te vuelvas a ese sitio, ¿ves? No te dejas seguir. no te deja avanzar. Yo eso lo hablo mucho desde mi perspectiva dimensional o de mis viajes astrales y demás, de cómo percibo las dimensiones, de cómo en tercera dimensión se tiende a volver al pasado y a llevar a las personas a su pasado porque son el sitio donde yo la puedo dominar, controlar o decirle, no, es esto. Pero es muy difícil ver a la persona en el presente, analizarla en este momento, ¿no? Y dijiste algo que está bueno, que es esto de que el contexto muchas veces nos cambia también, Dani. Lo que uno está atravesando, el marco externo, el contexto, la época histórica, cómo uno se siente, digo, el contexto de todo. Y ahí qué complicado esto de ir encontrando esa coherencia, ¿no? O esa congruencia entre pensar, decir y hacer, cuando en realidad estamos siendo como atravesados por un cambio constante en todo momento, ¿no? Uh-huh. Se me venía esto. Como decía, creo que Krishnamurti, la Sí, urgencia del cambio no estaba en la urgencia, sino en el cambio. Entonces, el punto es, claro, no es que no hay que tener distintos yoes como se busca hoy o se dice, no, porque uno es múltiple. El tema es que esos estén conectados. Que sean en esa instancia, eso que vos decís, uno es distinto al final,
en esa protección externa, en ese contexto, pero porque uno toma forma. Esa es la forma, Ahí eso va, es plasmar. ahí va. Uno toma Claro, forma, que es lo que sucede incluso con la sustancia, ¿no? Las cosas toman forma de acuerdo al contorno. Eso no está mal, no es que está mal. El punto es si la sustancia tuya es la que adopta la forma y que a su vez esa forma tenga cada vez mayor parecido a tu verdadero rostro. Que esa es la cuestión entre el rostro y la máscara, ¿no? ahí va. Pero el punto es que no es que está mal tener distintos yoes, pero el asunto es que estén conectados. Por eso dice uno, cuando declara esta famosa, bueno, le vamos a decir así, guerra total, para que se entienda, ¿no? En el sentido de que uno declara al mundo que va en búsqueda de sí mismo y su liberación, uno va hacia los 9 mundos. Y en los 9 mundos no es uno el mismo. Es más, son distintos. Hay muchas películas que analizan eso, ¿no? Que uno, esto que vos decís, ¿no? Bueno, uno lo llama dimensión, otro lo llama mundos. Pérez Reverte lo llamaba la novena puerta, 9 puertas. Los 9 Cristos. Claro, El punto es que todos esos, fíjate vos, están conectados. Si, el problema es cuando están disociados. ahí va, De ahí el concepto de individuo. ahí va, Aquel que ahí no va. está dividido, porque está juntando en el centro del mandala a todos esos yoes, los tiene agarrados, Claro, los tiene sujetos a ese. Todos miran hacia ese centro del mandala que decía Jung, que era propio. ahí va. Es que, claro, porque tomamos la palabra individuo como algo separado de otra cosa, cuando en realidad es algo indivisible de esa otra cosa, ¿no? Algo que no se puede dividir, claro. Ahí va. Por eso digo, hay una gran trampa en esa palabra muchas veces, ¿no? O sea, como que no, hay que detectarlo verdaderamente lo que significa, indivisible, ¿no? Algo que no está dividido, que no veo una cosa distinta a él en lo que está experimentando, en lo que está sintiendo, ¿no? O en el lugar donde se está experimentando, no sé si me expliqué bien. Sí, sí, Digo, sí, porque sí, hoy yo te compré. hay una cultura de esto, ¿no? Bueno, anda por tu cuenta, que no te importe nada. No, pero uno está viviendo también en esa comunidad también, ¿no? En esa sociedad, en eso de encontrarse con el otro. Creo que es eso, ¿no? Que la individuación sirva para un bien en común, ¿no? Que nos vayamos encontrando en esa individuación. Que no sea solo algo que nos separe, que sea algo que nos una. ¿Está bien lo que estoy diciendo? O sea, ¿me explico? Sí, exactamente. A ver, el individuo mismo, o sea, el sujeto, ahí aparece este conflicto siempre eterno entre el yo y el mí. Nosotros le debemos de llamar mí para no confundirse, ¿no? Para la cuestión Claro, de, le decimos mí a la máscara, a la personalidad, y le decimos yo a esa, al espíritu, le decimos nosotros, ¿no? Pero es ese fuego, esa manera voluntaria de respirar el aliento. Claro, uno tiene que definir para que el otro lo comprenda, no para que el otro lo acepte tal cual es, sino para que el otro comprenda cuál es tu recorrido. Porque en definitiva, fíjate, Facu, las luchas de la mente ahora por te la quiero compartir dialéctica, algo. por... Claro, fíjate, esta lucha de las dialécticas por los conceptos radican en a ver quién explica mejor porque considera, fíjate vos que esto, mira, esto es bueno, dice. Entonces terminan peleándose por lo bueno, fíjate vos, y termina generándose, entre comillas lo bueno, digo, que se entienda a dónde voy. Esta lucha dialéctica implica esto. Lo que importa es si yo puedo comprender al otro. Esa es Uy, la común unidad. qué Nosotros importante. decimos que en entender hay 3 estratos, ¿no? Esto lo aprendí mucho del licenciado Juan Pablo Rey. Si está alguna vez viendo esto, le mando un abrazo grande, aprendí mucho con él, de Aura, una Argentina, donde él dice, hay que leer es un primer sustrato, entender es un segundo y comprender es un tercero, como un nivel. Leer es la primera instancia, uno lee la superficie. Entiende, ya aplica una cuestión más profunda, ¿no? Más de la cuestión del conocimiento. Leer sería la información. Y comprender es la sabiduría. Ahí Esto va. que yo te digo, es decir, yo no sé si te entendí, pero te comprendo. Y eso es más profundo, eso es mucho más allá que la superficie. Para eso
hay que tener un norte, para eso existe un montón de mitos, hablando de Rafa, le mandamos un abrazo, el famoso cordón dorado, donde los otros ves el hilo dorado, el hilo de Adriana, el aura catena, algunos dirían, ¿no? En el cristianismo se llamaba Espíritu Santo. Usted llámelo como quiera, no, porque en realidad el cristianismo, ahí está otra vez la dialéctica, ¿cómo lo llama usted? ¿Qué nombre le pone? Porque le tenemos que poner un nombre, porque es una cuestión intrínseca al ser humano de ponerle signos a las cosas, signarlos. Entonces, fíjate, sobre eso, ¿qué nombre le pone usted a eso que nos conecta para hacer la comunidad? La comunidad. Y en un punto, digamos, los nombres varían, pero la esencia que está detrás sigue siendo la misma. Pero digo, es un poco necesario, un poco bastante en este juego de la materia acá abajo, yo lo llamo así, Dani, el juego de la 3D, ponerle nombre a eso para poder entenderlo. A veces me pasa de que veo, ¿no?, que con esta cultura un poco de que somos libres y que todo está bien y fluyamos y demás, se tiende mucho a esto de, no, yo soy una conciencia, vos sos otra conciencia y ya, digo, pero bueno, está bien, pero acá esta conciencia tiene un nombre, es Facu, vos serás otra conciencia, todo bien, pero acá yo necesito entender las cosas como son y ponerle nombre y ponerle estructura y después nos vamos a llegar a esa comprensión, a esa sabiduría, ¿no? Pero está bueno esto que dijiste, yo siempre enmarco mucho eso y ahora que vos lo traes, me parece que está bueno esto de entender al otro, que es un poco ponerte en el lugar del otro, entenderlo, comprender su historia también, comprender que es un espíritu, es un alma, todo esto que de lo que estamos hablando, este mundo de la esencia, pero también es una entidad, también es una persona, ¿no? Es un ser completo. No sé, a mí me parece que está buenísimo esto de poder entender al otro como ese todo es, ¿no? También cuerpo, mente, alma. Vos No sé sabés si que hay 4 palabras, sí, hay 4 palabras que clarifican la cuestión esta, ¿no? Que son el estar, ser, parecer y resultar. El estar es del cuerpo, para que se entienda, ¿no? Uno está en su propio cuerpo. El parecer es de la personalidad, o sea, de alguna manera está asociado a la mente, ¿no? Lo que parece, por eso habla de la parábola, fíjate, parecer lo que se parece, lo que intenta comparar, por eso la mente recuerden que compara, no es que está buena o mala, es mala la mente, buena, no, tiene una operación. Entonces el parecer es de la mente. El ser, por supuesto, es del alma. Es esta sustancia, ese elixir de los dioses que siempre se decía. Y el resultar es el espíritu. Por eso en la antigüedad se decía que todo este tipo de cuadrantes se dibujaba como una flecha, como un arco y una flecha, donde se decía que básicamente la flecha era el espíritu, por eso iba hacia el resultado, el ser era la estructura, si se quiere, del arco, porque era el alma, y después teníamos básicamente la soga, digo soga, no se llama así soga, vendría a ser la personalidad. Todo el completo es el cuerpo, porque es la sustancia, la materia. Eso estaba así. Entonces, por eso se asocia mucho, fíjate vos, a este signo de Sagitario, a este que va hacia adelante, ¿no? Hasta que avanza. Y ahí los mitos dan mucha data, que uno lo toma como una información extra, pero hay mucha importancia ahí. Entonces, estas 4 palabras creo que clarifican un poco, porque claro, la claridad la necesita la mente, esto iluminar un espacio, ¿viste? Para decir, fíjate, justo, mirá, ideas alcalinas, justo apareció un muchacho que dice ideas y se prende la luz. Fíjate cuando uno ilumina un sector, fíjate, esa claridad, fíjate que uno dice clarifico, claro, porque la mente precisa de eso, porque es el conductor. Nosotros, no sé si viste, hay un directo que hicimos en Cuadrante, es uno de los primeros, que utilizamos el famoso carruaje de Gurdjieff, donde estaba el carruaje. Sí. El carruaje de Gurdjieff que tiene. Conozco claro, la analogía esta. Claro, donde dice el carruaje, hay un carruaje, hay 2 caballos adelante, hay un conductor de los caballos y hay una persona que está en el carruaje que se sube sobre una puerta. Y fíjate
vos, ¿no? En ese carruaje nosotros dimos de designar en ese momento, o sea, ponerle estas características donde todo el carruaje es el cuerpo, los caballos son el alma, porque son el impulso, la potencia, la energía, y ahí voy a esto. La mente es el conductor del carruaje, y el espíritu es el que se sube, el que dice a dónde hay que ir. ¿Qué pasa si la mente no sabe a dónde hay que ir? Va, porque va a conducir, ¿eh? O, ¿qué pasa cuando el alma impulsa? Si uno sigue y eso se estrella. Fíjense que cuando uno está orientado, cuando uno se sube a ese carruaje, cuando uno se orienta en ese carruaje e indica a la mente dónde tiene que ir, es la mejor herramienta. Por eso necesita claridad. Porque es como cuando te subís a un taxi y no le decís dónde hay que ir. Te subís a un taxi, ¿vos te acordás? Y voy a hacer esta analogía chistosa. ¿Te acordás el Fernandito de cualquiera que es argentino se acordará? El que se subía al vehículo y le decía, ¿a dónde vamos? Le decía. El tipo decía, nenecho, nenecho. Y el tipo se volvía loco, la mente, fíjense, pues no había claridad. No es que no necesita o que no la precisamos. Lo que necesitamos es darle claridad, que clarifique, simplificar el laberinto. Cuando eso sucede, los griegos llamaban a eso la nous. ¿Y por qué digo esto? Porque se habla de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, eso está radicando la mente. Fíjate que tenemos estos 4 estados de conciencia, energía, espacio y tiempo. Esto es muy de la física también, ¿eh? Fíjate, Me encanta. Conciencia, energía, espacio, tiempo. Y ahí vos sabés que hay un cuadrante para cada uno. La conciencia es la mente, cuando está clarificada. La energía es el alma, es el impulso, es esta cuestión anímica que conecta entre el otro universo y este. Y, por supuesto, el espacio es el cuerpo. Y el tiempo es el espíritu. Y uno dirá, ¿cómo? Claro, porque el tiempo no es uno solo. El tiempo puede ser aión, el tiempo puede ser cronos, el tiempo puede ser kairos. Entonces esa es la cuestión. Fíjate que un kairos es una parte del tiempo cronos. Entonces, ¿cuál es tu kairos? Es ese momento único, ese kairos puede ser, fíjate, una jugada de fútbol, un instante de amor, un flechazo anímico tremendo, un momento de iluminación, 10 años de tiempo de crecer económicamente, por ejemplo, para un país, como quieras, es un kairos. Puede durar un instante o una cantidad de tiempo X. Si eso se vive con intensidad, se vivió un kairos. Por eso ese es el espíritu, el tiempo. Qué lindo, Dani. Alto viaje escucharte, bro. Está buenísimo. Qué bueno esto. Sí, yo siempre hago mucho hincapié en el espacio-tiempo también y en la importancia de cómo uno lo vive. Esto de, hoy se escucha mucho también, ¿no? Aprovecha tu tiempo en la tierra, aprovecha tu tiempo, observa bien dónde lo pones, dónde compartes tu tiempo, con quién compartes tu tiempo. Digo, está bueno eso también, ¿no? Prestar atención a eso. Está bueno, ¿no? O sea, observar desde lo material, desde lo que tenemos acá finito, que podemos compartir, cómo podemos ponerle esencia a eso, ¿no? Cómo podemos traer la esencia a estas cosas que parecen que pareciera ser finitas, aunque en realidad, digamos, cuando las vivimos desde la conciencia o desde el espíritu, entendemos que son eternas, ¿no? O son infinitas. No sé si me explico. Sí, comprendo. Existe 2 conceptos ahí que están relacionados, que es la cuestión de lo eterno y lo inmortal. Lo eterno parece ser que no tiene principio ni fin. Y lo inmortal es aquello que se logró justamente eternizar, pero que tenía capacidad de morir. Por eso no sería eterno. El punto está en que esos 2 están conectados. Eso está muy asociado a los famosos amores, ¿no? El amor mágico, el amor platónico, el amor eterno, el amor inmortal. Ese tipo de amores que se viven quizás en un instante. Un instante puede ser un amor eterno.
Ahí va. Y lo inmortal es vivir para aquello que no muere, como dicen por ahí Miguel Serrán, por ejemplo, que a mí me gusta la parte poética de mucho. Entonces, eso que está escrito, bueno, o Goethe, ¿no? Que escribe en el Fausto y todo eso que está muy bueno. El tema es, claro, volvemos a la cuestión. Se entiende aquí que la conversación va a radicar en el cuadrante de la mente, pero también cuando uno está presente en lo virtual, y valga la paradoja, ¿no? Si logra manifestar en lo virtual la potencia que tiene eso, entonces genera algo en el otro. Estar presente es lo más difícil. Siempre se dice, mira, que una discusión se termina, primero tiene que haber dos. Se termina cuando alguno de los dos está en el espíritu o está en el cuerpo. Fíjate que las discusiones, la mayoría, se suceden en la mente y en el alma. En la mente por argumentos, no, porque yo te dije que me dijiste que el otro día que vos me habías dicho, y argumentos, mente. Sí, y aparece, ¿no? Y después del otro por los sentimientos. No, porque vos me heriste, porque me engañaste, me traicionaste, ¿no? La famosa emoción. Cuando alguno de los dos está en su cuerpo, se da cuenta, se pone en su cuerpo, se termina el debate, no hay discusión. O cuando alguno de los dos está en su espíritu. Es decir, se vuelve a orientar. Es natural que no suceda, porque si no sería re sencillo, ¿no? Ese es el gran desafío, poder trascender eso, atravesarlo, no vivenciarlo, no evitarlo, vivirlo, para justamente, después de ese recorrido, llevarte aquello como el famoso egresado, ¿no? Aquel que se lleva de todo ese tránsito algo, aquel que se lleva, que como se dice, yo egresé esto, ¿y qué tenés? Mirá, abajo del brazo me traigo todo esto que viví. De ahí viene esa frase, ¿no? Vivir para todo aquello que no muere. Wow, Dani, qué cosa. Y escúchame, se me viene esta idea de que uno cuando discute es porque de alguna manera quiere comunicar su verdad, ¿no? Podemos coincidir ahí, creo que es como que uno quiere contar su verdad o quiere decir, che, yo estoy viendo esto, ¿por qué vos no ves lo mismo? Entonces, ahí se me viene esta sensación de que hay múltiples verdades, hay una sola verdad y vamos a coincidir en ella, en algún momento nos vamos a encontrar todos en ese lugar, o hay muchas formas de ver la verdad, dependiendo la educación, la cultura, todo ese marco que conforma uno, ¿no? Con lo que fue aprendiendo en la vida. Es así, yo siento que, digamos, hay una verdad. No sé cómo explicarlo bien, ¿no? Mira, pero a ver, bueno, dame 2 segundos, ese me agarro gustaría el lápiz. escucharte una voz ahí. Porque a nosotros nos gusta analizarlo así. A ver si tengo un librito acá, puedo escribir Claro, algo. Mira, vamos a agarrar una hojita. Yo lo tenía dibujado acá, pero lo vamos a dibujar mejor, si claro, puedo, si se me permite. El famoso cilindro, Facu. Yo creo que eso se explica y visualmente se entiende muy bien, ¿no? Con el desarrollo más. famoso cilindro. Ahora voy, ¿para qué? Lo termino de dibujar, Dale, amigo. sí, el famoso cilindro y el círculo, ¿no? Algo así. Bien. Existe el famoso, lo voy a poner acá, el famoso cilindro. Ahí va. Este sujeto mira el cilindro y proyecta un rectángulo. ¿Dice la verdad en términos ciertos? Si se para acá, sí. Pero ¿tiene la verdad? No, tiene una certeza. Dice algo cierto. Este muchacho que se para acá, este muchacho que se para acá, proyecta sobre esta pared un círculo. ¿Dice la verdad? Lo dice también. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es la verdad entonces? El punto de vista y la perspectiva. Las dos cosas. El tema es que la verdad es el cilindro, pero vos no sos el cilindro, vos sos el observador. Wow. Perfecto. Entonces esa da un poquito de claridad, esto lo hemos analizado en cuadrante, porque también está lo que yo te decía, esta famosa objetiva subjetividad,
subjetiva objetividad, fíjate que lo general, es decir, desde el punto de vista de cómo nos han enseñado para ver las cosas, se dice que se es objetivo cuando la verdad está fuera. Y se es subjetivo cuando uno dice desde la percepción propia. Esa es la versión de lo general, impuesta por el otro, por el sistema. El punto es que desde nuestra cosmovisión, la verdad objetiva es del individuo si dice y es fiel a lo que vive. Es decir, aquel que vive el círculo y dice que vive, salvo que diga, no, y yo estoy viendo un rectángulo, ahí empieza el debate, ¿no? Si él dice y realmente es lo que vive, ¿sí? Él es objetivo. Él es objetivo. Y es subjetivo en lo general. ¿Por qué es subjetivo en lo general? Y porque fíjate, para este cilindro, estas dos proyecciones, rectángulo y círculo, no se parecen. Sin embargo, están mirando el mismo objeto. Entonces, hemos de nosotros llamar de que cada quien, sobre la verdad, no se mira desde el punto de vista extensivo, sino comprensivo. Porque cada uno va a tener una tajada de la verdad, una rebanada de ese cilindro. De acuerdo a la oblicuidad si uno está en un plano horizontal y mira rápido, ve una tajada y extrae una porción de la torta. ¿Dónde se conectan todas las tajadas de todos? En el centro. Por lo tanto, cada uno va a coincidir en el centro. Si yo tengo la torta y la empiezo a comer, ¿no? Vamos a dibujarlo de vuelta, que uno, este es medio dibujero, ¿qué me pasó? No sé qué me pasó. ¿No? Uno corta acá y hace esta rebanada, ¿sí? Y uno tiene estas porciones, fíjate. Entonces yo corto con una rebanada acá y me llevo una porción. Y este extremo va a coincidir. Pero también, fíjate, voy a compartir con este. ¿Pero qué voy a compartir? Este que está acá, que lo podemos llamar 1. ¿Qué va a compartir con 2? El centro. Entonces tiene la verdad. ¿Dónde está la verdad? Ahí. Todos van a compartir una parte de la verdad. Por lo tanto, es verdad. Es como cuando nosotros decimos, vos, Facu, ¿sos de verdad? Si vos sos de verdad, sos la verdad. ¿Sos de verdad o no sos de verdad? El problema es que nos han enseñado que la verdad está afuera. Ahí voy. Que y cada uno dice, exactamente. Hay un desafío, porque, a ver, algo como fue lo que dijiste al principio del cambio en sí, de lo urgente, la frase de urgente. Creo que era Krishnamurti, si no me equivoco, que me disculpe con el copyright, Krishnamurti, bueno, pero decía que la urgencia del cambio no está en la urgencia, sino en el cambio. Ahí va. Bien. Bueno, digo, eso pasa. Vivimos medio como en una urgencia del cambio, ¿no? Tengo que ser feliz, tengo que modificar esto, tengo que cambiar. Y eso te lleva a un desafío, porque vos te tenés que mantener en tu verdad mientras vas mutando, mientras vas transformándote. Y pasa mucho esto, que lo vuelvo a traer, y me gustaría saber qué opinas de esto, de que uno está transitando, pero generalmente nosotros juzgamos a alguien por su pasado o por lo que fue, cuando no nos permitimos verlo desde este lugar, desde el lugar del avance que tuvo, de cómo entiende las cosas. Y a mí me pasa mucho, de personas con las que me encuentro que me dicen, Facu, yo te sigo hace un montón y mirá, vos dijiste esto en un momento, yo lo tengo guardado y mirá. Y yo digo, pero permitite conocerme ahora, porque eso forma parte del Facu del pasado, vive acá en mí, me produjo aprendizaje, una información que me sirvió en su momento, pero ahora permitite conocerme de vuelta. Y digo, y está bueno eso, ¿no? Ese es el desafío, de seguir manteniéndose verdadero, entendiendo que uno va siendo coherente a medida que va integrando información, conocimiento y aplicándolo para que sea sabiduría. No sé si me expliqué. Es así, ¿no? Sí. Mira, suponete que sos vos, sí, y cada uno de estas rebanadas, que yo le puse 1, 3, 4, son los mundos. De ahí está la famosa novena puerta. Viste que hay un símbolo que tiene 8 puntas y el individuo está en el centro. El famoso centro del mandala, como te digo. Cada uno de estas rebanadas sos vos
en un mundo distinto. Pero también sos vos, si se quiere para la mente, para que se entienda, con otro lenguaje que le da riqueza. Ahí va. Wittgenstein decía, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, ¿qué pasa si yo... ¿Qué es el lenguaje? No hablo de idiomas, hablo del lenguaje. Un paradigma, una estructura para comprender el mismo cilindro o la misma torta. Entonces, fíjate, yo hago una rebanada, me pongo oblicuo y hago otra rebanada, pero en ambos puntos me doy cuenta lo universal, como dice Rafa, en lo general, en eso, lo universal de cada punto. Ahí está la riqueza de lo simbólico. En esa profundidad, que fíjate, no es cantidad, es profundidad. Porque fíjate, este puntito que coincide acá con todos es un pedacito de toda esta pedazo de rebanada. Sin embargo, esto es la profundidad. Por eso hablamos de comprensión. Hablamos de comprensión que es cantidad de torta en sí, pero que se profundiza en ese centro del mandala. Entonces, acá está el punto. Esto que vos dijiste coincide con esto, porque capaz que él conoció al Facu del 1, al Facu del 6, al Facu del 5. Ahora, ¿todos eran el Facu? Sí. Sí. ¿En dónde? En ese centro. En ese centro. El resto es lo que, fíjate, el famoso iceberg, ¿no? Pero que acá está conceptualmente a la inversa. ¿Por qué digo a la inversa? Porque se dice que se ve un poquito la iberia y abajo hay mucho, ¿no? Porque es el famoso, bueno, subconsciente le dijo Freud, inconsciente, bueno, etcétera, ¿no? Supraconsciente, etcétera. Bueno, lo que yo quiero decir es que acá está la inversa. Ese punto, que es más pequeño en términos de cantidad, es más fuerte en términos de potencia. Y ese es el Facu. El resto, por supuesto que también sos, porque es el contexto, es la máscara, es la ropa, es la emoción, es todo el resto. Pero Facu es ese, en ese centro. Ese es el famoso self que decía Jung. Y entonces, fíjate, cuando uno va oblicuándose, o sea, hace una tajada del mismo fenómeno, otra tajada, de ahí nosotros decimos, por ejemplo, te doy un ejemplo, mira, desde el punto de vista de la enseñanza de la personalidad, dos posibles tajadas que son dos lenguajes distintos. Uno puede ser la astrología y otro puede ser la numerología. Ahí vamos. Fíjate, son dos maneras de tratar de entender al mismo fenómeno, que en este caso es la personalidad de un individuo, incluso la parte espiritual, pero desde un lenguaje distinto, desde una cosmovisión, desde un paradigma distinto, desde una visión oblicua. Me paro acá y miro la perspectiva del cilindro. Un día yo soy y miro el círculo, un día yo soy y miro el rectángulo. Pero yo no soy ni el cilindro, ni el círculo, ni el rectángulo, ni el cilindro. Yo soy el observador. Es la parte, digamos, que más Entonces, cuesta. en mí hay verdad. Es la que más cuesta, porque en mí hay verdad, si yo soy de verdad. También hay una verdad fuera, por eso coincido que hay una verdad. Pero ahí está la famosa objetiva subjetividad. Para nosotros, el individuo es objetivo cuando habla la verdad desde sí mismo. Y afuera se vuelve subjetivo porque comparte. ¿En qué comparte? ¿Cuándo se vuelve objetivo en lo general? Cuando todos se dan cuenta que están hablando del cilindro. Mientras no se den cuenta, uno va a hablar del rectángulo y el otro va a hablar del círculo. Pero ambos están observando lo mismo. Entonces, a ver, si fuera fácil de resolver, si nosotros tuviéramos la fórmula acá, Facu, no es sencillo. Uno trata de explicar para comprenderse. Incluso yo mismo esto, por ejemplo, esta rueda que hice de 8, no la había hecho nunca y se me ocurrió recién. Porque uno va tratando de fijarse, de ingeniársela para comprender, a ver si uno mismo comprende lo que trata de explicar. Claro. Porque lo otro que pasa también muchas veces es que, como decía Ricardo Diorio, mira, que quizás sea una frase para muchos que no le gusta, pero él decía, estas verdades me llegan por intuición, pues jamás nunca a mí me habló el corazón. Porque él decía, el corazón no habla, el corazón expresa, el corazón siente. Que a mí me habla es la intuición, pero sí la expreso con el corazón. Sí lo expreso con el alma. Entonces, esa es una manera de verlo.
por supuesto, no es la verdad, pero era la verdad de Ricardo Iorio. Ahí había verdad en él, siendo él era verdad. Sí, gran ser, gran ser. A mí siempre me pareció justamente esto, ¿no? Durísimo, Ricard, ¿no? Porque siempre fue... ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos de llamar original, auténtico. Fíjate vos esto de lo original, aquello que reside en el Ahí origen de va. cada uno. El Lo otro día original es explicaba eso. Claro, el origen. y el otro día que tuvimos con la charla con Jordi agregó un detalle que era muy acertado. Jordi Barea, ¿no? De los hermanos Barea, un abrazo grande. Un Hablaba abrazo de a que, Jordi. claro, el origen es el oro. En ese famoso mito, el oro es la era dorada, la era de los espíritus, de los individuos absolutos, que de acuerdo a cómo se habla de las épocas, estaríamos o no hoy en la edad de hierro, ¿no? Pero que se entienda desde el punto de vista mitológico, porque en todas esas eras, la era más importante siempre será de la de los héroes, que son justamente aquellos que se dan cuenta en qué contexto viven, porque hay mucha gente que dice, ojalá yo hubiese bebido, ¿no? Atrás, o más adelante, o me quedo con brazos cruzados y espero que Cronos pase, total, volveremos a la era dorada, dicen algunos. Volveremos al Saitayú, algo así, ¿no? Sí, Total, estamos en el Cali. Entonces, me quedo ahí, claro. me quedo con los brazos cruzados. ¿Es realmente eso? No, no es así. Todos sabemos que no es así en lo profundo. El punto es que, claro, esa edad es ver las cosas como son, simultáneamente como quisiera que sean. Como son, me permite conocer la Nigredo. No hay que olvidar el pasado, hay que recordar. Uy, qué bueno. Volver al corazón, recordis, ir al recordar, ir al corazón. Entonces, la Nigredo sirve para eso, que es la sombra, ¿no? En la alquimia se decía que la Nigredo era el pasado, la obra al negro. El pasado, quien reside en el pasado es la mente y el alma. La mente en el registro de lo simbólico y el alma en el registro de lo imaginario. Porque necesitan del registro. Por eso se habla de los registros akáshicos, de los símbolos, de los mitos, porque se pone como en una biblioteca que está ahí y uno va a buscar y revisa el registro. Exacto. Pero también la albedo está la mente y el alma. ¿Cuál? En el albedo está la obra al blanco, el futuro, lo que yo me, lo que hacia donde me dirijo. Pero en esa integración del blanco y el negro, ¿no? Hay un paso intermedio que la alquimia llama citrinitas, que significa el vacío, pero que en definitiva uno va a la obra al rojo, la rubedo, el bajra, el individuo que es absoluto, que se puso su propia ropa, que logró atravesar la albedo y la nigredo, y ahí reside el espíritu. Es el famoso presente. El alma y la mente no pueden, pero no porque no quieren, porque como viven bajo la dualidad, la mente a través de la conciencia y la comparación, ¿sí? No hablo de la conciencia en el sentido del despertar, por supuesto, ¿no? Pero también en ese sentido dual de tener que revisar para darme cuenta. Para registrar. Yo tengo que ir a la negra para recordar, pero también comparo y sigo. Y el alma en lo imaginario, ¿no? En esta famosa de las evoluciones de las almas. Y el espíritu puede vivir el presente. Por eso hablamos de Kairos y no de Cronos. Entonces, en esa, la alquimia da una clave, es una clave, no es que uno después va a agarrar va a convertir ¿viste? La plata en oro, estas cosas que no es el punto. Te estaban dando una clave, no, una clave para comprender todo este proceso que nosotros llamamos de individuación, ¿no? Que Jung llamaba así, por ejemplo, y muchos otros, Gurdjieff, Ébola, etcétera, ¿no? En este aspecto, esto que es el pasado es ver las cosas como son, porque vos reconoces qué es lo que es, y después ver las cosas como quisiera que sean. En la primera instancia, el ver las cosas como son te permite dar respuesta a lo que es. Porque si yo veo las cosas como quisiera solo que sean, entonces, si yo, por ejemplo, vengo caminando y de repente aparece una puerta y yo pienso que es un portón, capaz que no
alcanzo a pasar. Veo las cosas como yo quisiera que eso está bien para impulsarte. Esa es para el impulso. Entonces la primera, ver las cosas como son, me sirve para reconocer lo que es y dar respuesta a lo que es. Es decir, en crístico, al César lo que es del César, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, al mundo lo que es del mundo y al individuo lo que es de, y a la conciencia lo que es la conciencia, etc. Y ver las cosas como quisiera que sean es lo que me impulsa a mí en esa potencia, como esos caballos de Gurdjieff, a ir hacia adelante. Entonces son las dos integradas. ¿Quién logra cohesionar esas dos? El espíritu. ¿De dónde se plasma eso? En la materia. Porque en definitiva, Facu, nos han metido tanto en esta cuestión de querer ir hacia las demás dimensiones, que aquí está. Yo lo entiendo eso, porque sirve para reconocer. Bueno, pero resulta que las entidades, ahí voy a esto, fíjate, resulta que los demás vienen a este mundo. Entonces tenemos que preguntarnos, los demás que ya están evolucionados, ¿por qué vienen a este mundo? ¿A qué? ¿Hay algo aquí entonces que quizás nosotros no nos damos cuenta que tenemos el gran tesoro y que producto de este mundo que nos han propuesto, nos hemos olvidado de ese tesoro que ya lo tenemos, y mientras tanto las entidades vienen, viste que alguien habla de que vienen y vienen acá y te quieren robar esto, aquello y lo otro, te quieren engañar, ¿no? Que es una lucha entre cósmica, y las entidades vienen y tu linaje aparece y vos la papa se coma. Mira, ese comentario es clave. Acá está la verdad de la milanga. Por algo el cosmos mira hacia aquí. ¿Qué hay aquí? En los mitos usted puede encontrar cómo los dioses venían a este mundo, por un misterio. ¿Por qué todos vienen acá? O sea, ¿por qué es el mayor, digamos, conglomerado que hay de seres, de entidades? ¿Por qué vienen todos acá? ¿Por qué? Bueno, está en cada uno, en cada quien, averiguar este gran misterio, pero no desde la mente. Averiguar, comprender este gran misterio. Y por eso aparecen estos dos. Ese es el famoso misterio de amor y el misterio de la guerra que va acompañado. En ambos misterios, porque hay una batalla cósmica, hay un Pablo ahí que escribe en la Biblia, ¿no? Hay una batalla, por lo tanto existe, aunque a usted no le guste, por supuesto, y también el amor. Porque por amor se producen las grandes tragedias también. Fíjate vos, la historia ha marcado esos mitos. El mito de Helena, por ejemplo, ¿no? Y esta gran guerra de la Ilíada. Entonces, fíjate vos, ¿no? Por el misterio de amor se producen en ambos misterios, siempre decimos. En el mundo se dice que en el amor y en la guerra vale todo. Y nosotros decimos, no vale todo en el amor y en la guerra. Porque lo que está en juego en el amor y en la guerra es el sí mismo. Usted y el otro está en juego. Entonces no vale todo. No es tan fácil, ¿no? Es más, se juegan y se ponen en juego unos todos grandes misterios que parecen antagónicos, pero que se ponen en juego los mismos elementos. El honor, la lealtad, el valor. Hay que tener valor para amar, pero también para estar en la guerra. Hay que tener honor para respetar al otro en la guerra y en el amor. Fíjate vos que es una cosa, por eso es un misterio. Y por eso es un misterio esta creación, esta cuestión. Y todos vienen acá, fíjate vos. Mirá qué casualidad. Y mientras nosotros miramos para irnos, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Yo me quiero ir, me quiero ir porque no con no sé quién. El mundo, el cosmos, el orden viene aquí a buscar algo. Hay un mito que dice que los dioses venían a buscar el elixir que no pueden tener ellos en el otro mundo. Pero aquí los seres humanos tenemos. El alma. Exactamente. Mientras te vuelvo a compartir, así como me compartiste al principio, me hiciste una observación de mí, te digo que me nutre muchísimo escucharte, cuando exponés, cuando expandís y cuando te expresás, me encanta, siento que todos los que estamos mirando acá entramos también en esa especie de trance, si se lo quiero, de expansión. Está buenísimo cuando te expresás, te lo quería compartir. Y se me venía esto, amigo, que mientras lo compartías esto de el amor y la guerra, digo, compartime desde tu visión
Porque yo tengo, digamos, yo entiendo que hay, en la guerra se pergenian tácticas y estrategias, ¿no? ¿Por qué siento que en el amor no? Corregime. Digo, en la guerra de hecho hay un famoso libro, creo que es de Jan Tzu, si no me equivoco, de Yao, no sé quién es, que se Sun llama Tzu. Tácticas y Sun Tzu. Ahí va, gracias. Que se llama Tácticas y Estrategias. Sin embargo, yo en el amor me cuesta creer que yo tenga que idear una estrategia para amar o que me amen. Entonces, ¿podemos entrar ahí Sí, o sí, me sí, puedes sí, sí. ayudar ahí? Bueno, esas son las sutiles, pero a la vez pequeñas diferencias, pero no tanto, ¿eh? Ojo. ¿Por qué Ahí te va. digo esto? Porque el amor es el misterio del universo A. Es la cohesión, lo coagulante, lo que une. Y la guerra es el misterio del universo B. El universo B, el universo A era aristotélico, el creado, ¿no? Y ¿Qué es la disolución? ¿No? O, el universo A se le dice así, para síntesis, aristotélico, manifestado, ¿no? Esta pelea entre Platón y Aristóteles. Platón el mundo de las ideas, lo sutil. Aristóteles el mundo de lo manifestado, la materia, ¿no? Que se entienda. El me amor viene, es el perdón, me misterio. viene el solvete coágula. ¿Algo de esto es? Tiene un poco que ver, sí. Sí, Ahí sí, va. sí. Básicamente, el amor es el misterio del universo, el que coagula en la alquimia, el que cohesiona, el que une. Y la guerra es el misterio del universo B, el que disuelve. Por eso es la espada, que debe separar aquello que es de aquello que no es. Entonces ahí es donde radica la diferencia. ¿Qué pasa? El tema es qué amor estamos hablando cuando me hablas de amor. Si estamos hablando del amor mágico, si estamos hablando del amor eterno, si estamos hablando del amor inmortal, ¿sí? Hay distintos tipos de amores. Entonces, fíjate vos, esto que vos decís de la guerra, claro, ¿por qué se necesita estrategia en la guerra? Pensalo como un bisturí. Si vos tenés que, en la guerra, ¿no? Simbólicamente la espada, que tenga que atravesar de aquello que no es decir, aquello que muere de aquello que no muere. Vos tenés que ser muy preciso, tenés que tener una vista, por eso es la mano izquierda, por eso digo que es la disuelve, la mano izquierda. Lo que disuelve, lo que separa de lo que es de lo que no es. En cambio, el otro es coagulante, es lo que une. Entonces, en un caso necesitas una estrategia. Pero ¿qué pasa? En el amor existe la famosa estrategia. ¿Por qué? Porque el tema es desde qué lugar vas a amar. Si Claro, vas a ahí va. amar, ¿Qué vas a decir eso? si vas a amar con el corazón caliente, si vas a amar con el corazón frío, es decir, con el fuego frío, con el fuego caliente, si amás con la mente. Viste que la cultura expresa, te dice, mente fría y corazón caliente. Y es al revés. Al revés, total. ¿Por qué es al revés? Porque si la mente está fría, está congelada, no funciona. Y si el corazón está caliente, está bombeando a una temperatura acelerada, entonces no está dominado la emoción. Estás Si yo invierto, digo, el completamente dominado corazón por las frío, pero emociones. no para helarlo, sino para, como dice el mito, amar. ¿Qué significa amar? Como dicen algunos, que es el misterio de amor. Claro, uno dice, bueno, pero no significa así en este caso la palabra, pero por eso está la poesía. Dice que el amor es a sin mor, muerte, dice el mito. No que si uno busca la etimología hoy, no, pero no significa alguien de la mente te va a corregir. Pero en la poesía se escribe así. Entonces, fíjate, quien está dispuesto a amar, a vivir para todo aquello que no muere, entonces tiene que tener la mente caliente a su vez para que le funcione a través de
ese corazón que no está bombeando, sino que es frío para que no se deje llevar por las emociones, sino que ame de verdad. Porque el que ama de verdad, como dice la canción del Piti, si la amas, déjala hacer, si la quieres, déjala volar. Porque, ¿qué pasa con eso? Ese es el famoso apego, ¿no? Para poder desapegarse de algo, primero hay que apegarse. Para poder amar verdaderamente, primero hay que amarse a uno mismo. ¿Y sabe qué pasa? Es muy difícil que en esta rueda de los eternos retornos, como se dice, como hablaba Nietzsche, ¿no? Nietzsche y el eterno retorno, uno logre encontrar o encontrarse con ese amor eterno, porque ¿sabes qué pasa? Cuando uno se encuentra con ese amor, se juega la muerte. ¿Viste? Cuando uno se encuentra con esa sensación de que si esa persona otra se va, hay como una sensación de muerte, hay como un frío helado, ¿ves? El corazón frío. Hay un hielo ahí, hay una cuestión que me deja vacío. Ese es el amor inmortal, es el amor eterno que se vive. Y no es tan fácil. Hay un dicho que dice que si algún día te encontrás con ese amor, no cometas el error de querer casarte con ella o con él. Porque ese amor es para dejarlo volar, para que vuele en alas del sí mismo, como dice alguna vez alguno de los videos de Juan Pablo que me gustan mucho. Ese es el punto. Wow. Entonces, hay un poco de estrategia en el amor. Hay un poquito, aunque no queramos Pero verlo, ¿no? O que... no es de la mente, ¿eh? Claro, es una... No es de... Entiendo, entiendo. Es también una estrategia con uno mismo para no dejarse avasallar o para no ir o para verdaderamente poder analizar o sentir en integridad desde dónde estoy queriendo amar o desde dónde estoy queriendo ser amado también, ¿no? Gracias, Esa, Daniel. ese te Me digo, encantó, es me ese encantó. verdadero amor que congela el corazón porque te deja vacío. Por eso es Qué el bueno. corazón frío y la mente caliente. Imagínate que si el mundo está al revés, el corazón caliente no te deja, es el impulso externo, es la proyección. Hay un montón de arquetipos que están dando vueltas que producen esa famosa ilusión, ese parecer. Y a su vez la mente está fría, entonces el conductor si está congelado no va a ningún lado, entonces uno Qué bueno. está estático. Por eso se dice que el amor paraliza a veces. Claro, porque desde el punto de vista de lo general, si estás paralizado, es el famoso de enamoramiento, encantado. ¿Qué significa estar encantado? Estás, ¿ves? Te acaban de encantar, te acaban de hacer, ¿viste cuando dice mancha? ¿Te acordás cuando jugamos a la mancha? Mancha, y quedabas ahí, estabas encantado. Me encanta, decimos, está muy bien, no es que está mal, pero hay que luego después volver al equilibrio y ahí aparece la estrategia. Pero no una estrategia mental, Entiendo, es entiendo. una Está bueno. estrategia del espíritu. Ahí va. Gracias por esto, ¿eh? Porque me hizo ver un montón de cosas. Está bueno el lugar desde donde lo compartís. A mí siempre se me vino justo mientras charlaba con vos un recuerdo de esto de cuando estaba en la secundaria y estaba estudiando, la materia era, creo que era literatura, y estábamos viendo un autor que no me acuerdo bien quién era, pero que ese autor decía que solamente en la vida se pueden hablar de tres cosas, que era el amor, la vida y la muerte. Que todo lo demás iba a tener como ese trasfondo. Y hay veces que yo me veo a mí mismo y a veces me he cuestionado mucho porque digo, es como que a mí me gusta hablar de esto. Entiendo que hay un montón de otras cosas que podemos charlar y no, me puedo juntar con amigos y charlar de todo, pero siempre termino entrando en esto. Mi alma, lo que sea, siempre termino entrando en esto y me encanta desglosar, desmenuzar y poder entrar en nuevas facetas, en nuevos conocimientos de entender estas energías, entender estas cosas que vivimos acá en la Tierra, ¿no? Que parecen ser que son, o sea, que verdaderamente son inherentes. ¿No? Podemos charlar de un montón de cosas, pero siempre detrás está como eso, ¿no? Ese trasfondo. Y lo que vos me compartiste recién, te lo vuelvo a apostar. A mí me llegó un montón, Dani. Gracias. Bueno, gracias a vos maestro. No hay manera. Cuando uno está
buscando los misterios del mundo, no hablar del amor, la muerte y la vida. Y yo agrego la guerra, pero sé que a muchos les cuesta, lo agrego porque no nos queda otra, porque nos dirimimos en eso, porque estamos todo el tiempo entre la disolve y la coagula, como se dice, entre la construcción y la destrucción, pero no es una destrucción mera, sino es una desestructuración para una nueva construcción, porque cuando uno está sujeto a una estructura, no es romperla para después ver qué onda, no, es simultáneamente cuando uno va desestructurando, que sería atravesar la espada, inmediatamente está construyendo otra cosa. Son simultáneas, por eso son simultáneos el amor y la guerra. Coagula el amor, disuelve la guerra. La mano derecha, como se dice, la mano izquierda. Por ahí viene la palabra siniestro, de la izquierda, ¿ves? Fíjate vos que la política se apropió de eso y terminó invirtiendo los roles. Fíjate que invierte los roles, te dice que a la derecha es la destructora y la izquierda es la que, bueno, junta toda la conve, el comunismo. Invirtió eso. Entonces, no hay manera de no hablar. La izquierda es la sabiduría, ¿no? Claro, en definitiva es la izquierda, eso que yo te digo, o sea, la mano izquierda es la vía lineal, la vía directa. Y la derecha es la vía, ¿sí?, indirecta, se dice, pero que va. La vía de, si se quiere, el atajo y la vía de la tradición, la derecha. ¿Qué pasa? Cada uno tiene elementos prevalentes. ¿Qué vía tiene? Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que hay dos luchadores, y hay un luchador que lucha rodeando al rival. Y hay otro luchador que va de una, sac. Y claro, son dos perfiles, no es que uno es mejor que el otro, son dos maneras. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se encuentran Osho y Krishnamurti, Osho fue, que era un iniciado de segundo grado. Se llama segundo grado al iniciado iluminado, ¿no? Y Osho fue por la vía de la tradición. Pero había llegado al segundo nivel. Él fue por la vía de la tradición, él dijo, he dominado mis emociones, he dominado los sentimientos, he dominado la mente, es cierto, hizo todo eso por la vía de la tradición, con el ashram, un ashram distinto, un ashram de, si se quiere, como se dice, pantagruel, es decir, un ashram con abundancia, porque que había mucho sexo, muchos bienes, pero él no entraba en esa. No, total. Y fíjate que la gente cuando lo analiza ve, no, pero él tenía un montón de Rolls Royce, este era un... Sí, pero claro, pero vos comprendés por qué, pero además, ¿por qué hizo eso? Hay que preguntarse, no lo voy a contestar y no es el punto, sino ¿por qué? Hay que preguntarse, hay que ir a investigar, ¿por qué hizo eso? Y después se encuentra con un Krishnamurti, que fue por la vía opuesta de la tradición, porque él había sido preparado para ser el Maitreya, hasta que él dijo, no, yo no voy a ser preparado por ustedes para nada, yo voy a seguir mi camino. Y él es un iniciado de tercer grado. Entonces, fíjate vos, qué gran encuentro, porque en definitiva, por supuesto que el que se termina enojando es Osho, porque le dice, yo he logrado esto, mira, tengo muchos seguidores, he domado, tengo sobre mis riendas a la gente, a mis emociones, perdón, y tengo muchos seguidores. Y Krishnamurti se empieza a reír. Claro, porque era un iniciado de tercer grado, un liberado. ¿Qué pasa? Voy a decir, bueno, que uno es mejor que el otro. No, uno llegó al tercer grado, pero uno fue por la vía de la mano derecha, Osho. Y Krishnamurti fue por la vía de la mano izquierda. Fue por la vía. Por eso él, fíjate, él era el que tenía todo para ser el Maitreya, toda la vía de la tradición, toda la vía del palacio, alguien que le habían puesto dinero y todo, y él decide renunciar a todo eso. Como el Buda, que hizo eso, que era el príncipe Siddhartha. La misma se va, pero después vuelve. Entonces, fíjate vos en esto, para entender esto de las vías de la mano derecha e izquierda, dos iniciados que se encuentran, claro, porque uno le faltó, en este caso yo, el último salto de iniciación, que era el liberado, el que se libera de todos esos.
incluso de dominar su propio sentido. No es fácil llegar a ese estado. Estos muchachos eran grandes iniciados, ¿eh? Y bueno, entonces, en esa discusión, o en este debate, en esta charla, se veían claramente los dos perfiles, de mano izquierda y mano derecha. Evidentemente se percibían. Y eso que, claro, Osho podía decirle a Krishnamurti que él había ido por la vía de la tradición. Y Krishnamurti no hizo eso, fue por otra vía. Y ambos llegaron a su estado de iniciación, el que llegó cada uno. Entonces no hay una manera, hay dos vías si se quiere, que prevalecen, que se observan, que se destilan, por una cuestión de, e incluso te podría decir, mira, biológica, ¿viste? No sé si conoces la medicina germánica, creo que sí, ¿viste? Que está, que es de derecha, que es derecho, es en términos biológicos, izquierdo, ¿no? Es lo mismo. El famoso eficacia eficiente, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, también existe eso en las iniciaciones y los grados. Que, te vuelvo a decir, eso está expresado en distintas maneras de observarse. El asunto es cuáles son los elementos que uno tiene con mayor prevalencia y apoyarse en el otro polo, como hace el símbolo del yin yang, ¿no? La gota blanca, la gotita blanquita, perdón, el punto blanco en la gota negra y el punto negro en la gota blanca. Ahí te está dando una clave, lo simbólico te da siempre la clave. Bueno, o yo decía que era el símbolo por excelencia de este plano. O sea, decía que ningún símbolo y de los signos que rigen este mundo material, ninguno expresaba mejor la verdad que ese símbolo. Y también, bueno, después terminó trayéndole a la charla de lo que vos compartís. Yo empecé un poco mi camino con él y dentro de mi forma de ser media subversiva, ¿viste? Media contestataria, me encantó cuando conocí a Hoyo que decía como cagate de risa de vos mismo, empecé a ver la espiritualidad como un juego, me ayudó muchísimo, así que fui un poquito por la línea, me ayudó mucho a iniciarme en el camino de la meditación y todo eso, lo conocí de muy pibe, 18 años, por ahí más o menos, y me gustó mucho, y él termina después, yo me leí casi todos los libros de Hoyo, bueno, no todo porque tiene 400, pero me habré leído más de 80, 100 libros seguro, después los terminé regalando porque ya era una cuestión de que me había vuelto muy, digamos, muy apegado a los libros, los leí y los releí. Y él termina diciendo, bueno, Krishnamurti es de la orden de iluminados el más alto que conocí. O sea, lo termina reconociendo. Y yo siempre me llamó mucho la atención eso, ¿no? Porque, digo, dentro de esto, dentro de este gran juego, está bueno, también por más evolución que uno tenga y conocimiento, siempre poder observar las cualidades que tiene el otro, el camino que tiene el otro, reconocerlo también, está buenísimo eso. Y es algo en lo que yo también hoy hago muchísimo. El otro día una persona me preguntaba, che, Pacu, me dice, pero vos creés que ya alcanzaste un máximo estado, que vos ya no aprendés de nadie. Como que, y le digo, no, por favor. Es más, si me ves, como si me querés y me considerás como si me ves alguna vez en ese lugar, por favor, ayúdame a traerme de vuelta o ayúdame a verlo, porque no, yo creo que uno muere cuando deja de aprender. Y a mí es algo que hoy me mantiene muy, muy conectado, esto de aprender de otros seres, como ahora estoy aprendiendo con vos, Dani, junto a vos, y junto a todos los que están, ¿no? Compartiendo con nosotros. Esa es, mira, te voy a usar una palabra polémica. Esa es la verdadera jerarquía. La verdadera jerarquía es que cada quien exprese lo aristocrático de cada uno. ¿Qué es lo aristocrático? Aristós. Aristocrático viene de Aristós, que significa el mejor. Entonces, que cada quien pueda expresar lo mejor de cada uno. Y esa es la verdadera jerarquía. Uno sabe quién es mejor en qué cosa. Cada uno de nosotros es un Aristós en sí mismo. Y es la verdadera jerarquía que nosotros hemos de expresar, la circular. Ellos nos han impuesto una jerarquía piramidal. Claro. Como dice por ahí el Lole dice el esquema Ponzi del cosmos. Dice el Lole, yo me río, ¿viste? Como el esquema Ponzi más grande del mundo, ¿viste? El Dios uno es el esquema Ponzi, ¿no? Le mandamos
abrazo grande también al Lole, otro. El Lole es un fenómeno. El Lole, todo esto que decimos te lo dice en 3 palabras y ya está. Me encanta. Pero claro, lo que quiero decir es que la verdadera jerarquía es esa, la circular, la que es excéntrica. Cada uno de nosotros puede ser un círculo, excéntricamente, eso también se puede dibujar. Digo esto porque si uno expresa en ese centro de cada uno, ¿no? Mira, vamos a hacer esto. Desarrolle, maestro. Cada uno con su centro. No, cada uno con su centro, incluso pueden atravesarse de distintas maneras, ¿no? Y eso incluso se puede, esto claro, esto lo vamos a ver en 2D, pero no necesariamente, eso en 3D y ahí aparece el famoso toroide. Claro. Se va a expresar el toroide. Vamos a hacer algunos círculos nada más, ¿no? Bueno, mira más, puedo encerrar uno acá que está con su centro acá. Pero fíjate, unos círculos cualquiera. Imagínate que cada uno de nosotros sea este círculo con su centro. Excéntricamente son, en este caso casi medio que lo hago concéntrico, pero este, que es otro sujeto, otro individuo, tiene su centro, el mandala, y comparte con este, pero también con este. Pero no comparte nada con este. Pero a su vez, este comparte con este y con este, pero nada con este. Esta es una jerarquía circular excéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros expresa lo mejor de sí. Y no necesariamente tiene que estar conectado con todos, porque basta que entre este, ¿a través de quién se conecta este con este? A través de este y este. Entonces no necesariamente están todos conectados, sino que, por ejemplo, para que este llegue a este, puede venir por este camino o por este otro camino. Y cada uno de nosotros son individuos. Si cada uno de estos expresa lo mejor de sí, lo aristocrático, se expresa la verdadera jerarquía. Y esto es comunidad. Volvemos porque ellos, al origen. Claro, porque ellos te expresan una pirámide. Te expresan una jerarquía piramidal donde vos vas subiendo de grado así hacia arriba y entonces, bueno, no, hasta que no haces paso, viste, hasta que no lees esto en 4 líneas, entonces no vas a seguir el siguiente grado. Entonces eso puede estar 20 años, 15, 10 años y ahí, viste. Cuando uno logra esa orientación en el centro, fíjate vos que yo te lo dibujé así, pero eso pensalo en 3D. Sí. No le pensalo en 3D, pensalo eso como cada quien, como una esfera como una esfera del espíritu, que se habla del espíritu esfera. No como la esfera del que te dicen, de ahí que los pitagóricos sacaban. No es que los pitagóricos era todo mentira, sino que ellos estaban hablando del espíritu esfera. Por eso dijeron es buenísimo esta. Por eso la Tierra decía, la Tierra es una esfera, porque ellos llamaban que la Tierra es un espíritu. Bueno, puede ser. El problema es que lo que querían referir era la cuestión del espíritu esfera. Entonces, fíjate vos que en términos energéticos, eso, con las miradas hacia adentro, habla del individuo que se proyecta, que está orientado y que a su vez expresa una energía a través del alma, el toroide, fíjate, y ahí conecta también con el campo de la vibración, la frecuencia, a través con los demás. De ahí que nosotros hablamos de las famosas 4 tierras. Son las 4 simultáneamente, tanto para lo micro como para lo macro. Y cada una es para un cuadrante. Para el cuerpo, vamos a arrancar por el cuerpo. La Tierra es plana. Y siempre lo será. Aunque yo sé que es difícil para muchos, pero para el cuerpo lo es. Para la mente, la Tierra es esférica. Pero no es la Tierra, sino que es la esfera celeste. Porque en la mente, ¿qué dijimos? Está el registro de lo simbólico. Por eso dice el Kybalión, todo es mente. Porque están los símbolos ahí, ¿viste? De ahí los astros, los arquetipos, las estrellas. Fíjate vos, es la esfera celeste. ¿Y qué tenemos dibujado de bueno? Aries, la constelación de no sé qué. Los símbolos, la mente. Y es esférica. Para el alma, es toroidal la Tierra. Porque es la energía, ¿ves? Que se transmite en ese toroide doble. Entiendo, esta cuestión anímica. Y para el espíritu es hueca. ¿Por qué hueca? Porque es una esfera que rodea y en el centro está el individuo. En el centro, hablamos de vuelta del centro de mandala, pero en 3D. Fíjate, son las 4 en el micro para el individuo y en el macro. Porque cada uno está pisando un suelo
Es decir, está en su propio plano. Cada uno tiene sus propios símbolos y tiene su domo personal, como se dice en astrología. Cada uno tiene su toroide al revés, el toroide del cuerpo que emana esa frecuencia y esa energía. Y cada uno tiene su centro del mandala con esa huequidad de la Tierra que expresa desde su centro hacia afuera si está orientado con las miradas hacia adentro. Pero no que mira solo hacia adentro. No es que es referente hacia sí mismo, ese es el individualismo. Nosotros decimos que es autorreferente. Es decir, ya es y por lo tanto ahí mira hacia afuera y mira que hay un otro que puede ser un individuo y por lo tanto está preparado para construir comunidad. Porque si el individuo es solo autorreferente, no hay un otro. Perdón, si es referente a sí mismo, no hay un otro. Esa es la gran diferencia entre el individuo absoluto, que comparte lo absoluto con el otro, y el individualismo. El individualismo es el referente a sí mismo. Es decir, todo lo externo lo llama hacia adentro. Por lo tanto, todo es para mí, dice, ¿ves? Individualismo. Todo para mí. ¿Qué pasa cuando es de afuera hacia adentro únicamente? No hay nadie afuera. No hay un otro. Pero cuando el individuo es un individuo absoluto, como decía Jung, es autorreferente. No necesita referenciarse de afuera, sino que ya es. Y si es autorreferente, mira de adentro hacia afuera. Y puede entonces, desde ese hilo dorado, reconocer la jerarquía de los demás. Y por eso construye comunidad. Si no, no puede. No puede alguien construir comunidad si no ve a un otro. Por eso la famosa empatía yace en el espíritu. No puede existir una empatía de que yo me pongo en el lugar del otro. Ponerme en el lugar implica, para poder hacerlo, la verdadera empatía. Exactamente. ¿No? Y para ser el otro tengo que ser un individuo primero. Porque si no, no hay una manera de comprender. No que yo soy el otro. No, se entiende, se entiende. Sino que para poder comprender que hay un otro, tengo que ser primero yo. Yo sé que la palabra yo duele, molesta, está muy mezclada. Por eso nosotros tratamos de diferenciar, decir yo y mí para que se entienda. Pero no hay manera de no reconocer. No hay empatía desde el individualismo. No puede haber. Por lo tanto, por consecuencia, no puede haber una comunidad. Se me viene esto, Dani, que hay una analogía que se escucha mucho, esto del discípulo que le pregunta al maestro, maestro, ¿cómo tengo que tratar a los otros? Y el maestro le responde, no hay otros, ¿no? Es medio finito ¿no? O sea, muy fino el límite entre que no hay otros y entender al otro, ¿no? Entender que el otro es otro. Que yo no puedo ponerme en su lugar porque justamente por eso es otro. Es muy fino este hilo, ¿no? O sea, es muy... ¿Sabes por qué fino? Porque radica en la cosmovisión. Para nosotros, cada uno en su origen es un espíritu absoluto. Esta es mi visión. ¿Sí? Es un huevo cósmico que viene a encarnar a este mundo. Esa es una manera de verlo, no es que es la verdad. Y que viene aquí y aquí produce esa cuestión. Pero ¿qué pasa cuando todos dicen que venimos de una sola fuente? Nosotros esa fuente hemos de llamar patria. Porque justamente patria significa patrimonio común. ¿Qué es lo común del patrimonio? El espíritu. Lo común de ese patrimonio es el espíritu. Y que en esta obra se expresa así en los pueblos, que los hace distintos, en términos de comprensión de la cosa, pero que lo que los hace en común es esa sustancia eterna. Y lo que hace el espíritu cuando viene al mundo es inmortalizar su alma, su cuerpo y lograr su propia mente. Esa es una manera de verlo. Nosotros vemos así. Si alguien viene y dice que ya, por supuesto que el espíritu ya es, pero ¿qué pasa? Ese gran misterio que se habla es que viene a este mundo justamente
a lograr un rostro. De ahí que yo te digo, ¿por qué se disputan? ¿Por qué hacen que todos vienen acá? Porque quizás en ese otro universo no tienen rostro. Y en este mundo se puede lograr uno. Esos dioses que están en el mito bíblico, en el mito del libro de no sé qué, en el mito de allá, en el mito... Capaz que en realidad querían venir a tener un rostro, porque no existe otro lugar del universo donde se pueda lograr uno. Que es esa famosa alma, es ese elixir que vos decís, donde se logra esa propio. Quizás eso es el punto. Pero eso es una manera de ver, no es la verdad. La verdad es una cosmovisión. ¿Y qué pasa? Cuando uno de frente, de cara al sol, como se dice su cosmovisión, entonces se acomoda y se orienta en búsqueda de aquello. De ahí que cuando alguien dice, claro, no hay un otro, quizás está muy bien visto desde la personalidad, porque esa es la máscara. Pero quizás lo que nos hace distintos, muy diferentes, pero a la vez originales y común, es esa sustancia eterna. Pero que en este mundo se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras. Y que si uno logra esa orientación a que nosotros llamamos self, bueno, algunos llaman self, ¿no? En el ser, que significa, ¿no? Es básicamente ponerle un rostro al espíritu. Quizás eso es lo que venimos a buscar. Y en eso uno le pone un nombre, fíjate vos, logra un nombre propio. En ese nombre, esa máscara que uno transita toma la forma de tu propio espíritu. Ahí donde se dice, el hombre se vuelve inmortal, un individuo absoluto. Por eso se convierte en un héroe, en esa envidia de los dioses que dice el mito, ¿no? Porque dice, los dioses envidian a los héroes que no sabiendo que no pueden morir, porque tienen parte de divinidad, están dispuestos aún así a entregar su vida por un ideal, por un sueño. Porque claro, si yo tengo divinidad, no voy a poder morir.